se dispersen y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Buenos días, bienvenidos. Acompáñenme por favor a su Biblia, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 32 al 34. Dice lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén, amén, amén. Mire, muy interesantes las palabras de nuestro Señor Jesús, pero viene a colación las declaraciones de Cristo respecto a estas profecías que se iban a cumplir en su persona, en Él, cuando llegaran a Jerusalén. Viene a colación mencionar, recordar que mucha gente piensa que los cristianos tenemos una fe ciega, una fe irracional, una fe absurda. La gente del mundo piensa que los cristianos creemos cosas que no tienen ningún fundamento, ni científico, ni histórico, ni de nada. Y que somos, pues, en cierto sentido, gente tonta e ingenua. Eso es lo que la gente del mundo piensa de los cristianos. Para ellos es inconcebible, para la gente del mundo es inconcebible que los cristianos tomemos la decisión de confiar en un Dios en el que no podemos ver. Para ellos es incomprensible que el cristiano guíe su vida, dirija su vida y su proyecto de vida basándose en normas que fueron escritas hace cientos y cientos de años, es más, para ser más exacto, miles de años. Y no comprenden por qué. ¿Por qué el cristiano vive guiándose de escritos tan viejos y tan antiguos? La gente del mundo no entiende por qué hemos puesto nuestra confianza en la persona de Jesús. Cuestionan completamente que Él sea el Hijo de Dios, que Él sea el Mesías prometido, y mucho menos que la fe en Él traiga perdón de pecados y traiga salvación. Pero mire, la fe cristiana, y digo para todos aquellos que a veces dudan, que tienen lucha o que no tienen recursos suficientes para defender su fe, y eso es una responsabilidad de cada uno, hacerse de un acervo teológico, de un acervo doctrinal suficientemente amplio como para que cuando alguien cuestione la razón de tu fe, tú tengas una respuesta y no te quedes como, ay, tienes toda la razón, ¿no? Los cristianos somos responsables de estar seguros por qué creemos lo que creemos. Pero mire, nuestra fe sí está basada en fundamentos sólidos. No somos ingenuos y irresponsables confiando en escrituras que no tienen aplicación a la vida contemporánea, o creyendo en un Dios que sí, ciertamente no podemos ver, pero no porque no lo podamos ver quiere decir que no existe. Yo creo que todos hemos escuchado algunas analogías de cuando alguien llega a un cuarto y se topa con una gran pintura, un gran cuadro, y la persona pregunta, ¿quién lo pintó? Y otro le dice, no, nadie lo pintó, solo apareció. ¿Qué piensa? ¿Será que las cosas solo aparecen?
un hermoso cuadro con lujo de detalle artístico. Nosotros no podemos decir que solo aparece, sino alguien tuvo que haber pintado. Pero lo mismo ocurre con la vida. No solo con la vida humana, sino en general con toda la vida, toda la creación y con todo el universo. No solo pudo haber aparecido. Alguien lo tuvo que hacer. Alguien lo tuvo que hacer, hermanos. La Escritura, la Biblia, que es el origen o la fuente de todo lo que nosotros creemos, fíjese una cosa interesante, tiene declaraciones científicas que la ciencia tardó siglos después y miles de años después de que la Biblia afirmó ciertas cosas, a algunos científicos empezaron a descubrirlas. Le voy a citar algunas que la Biblia afirmó desde hace miles de años y que la ciencia recientemente, y digo recientemente me refiero hace 100 años, 200 o 300 años, apenas empezó a aceptar. Pero en la Biblia nosotros podemos ver, yo creo que una de las cosas más relevantes es que el origen de la vida está ¿en dónde? En el agua, es lo que dicen los científicos. Cuando van a Marte, bueno, quieren ir, ¿no? Pero cuando mandan sondas exploratorias a otros planetas, lo primero que quieren descubrir es vestigios de agua. Porque saben que si hay agua, hubo vida. ¿Ok? Entonces la ciencia, es más, mire, por acá, dije, me dio un poco de curiosidad, morbo, lo como le quiera llamar. Pero la teoría de que la vida se originó en el agua comenzó a consolidarse científicamente entre 1924 y 1929. O sea, ¿hace cuánto? 100, 102, 103 años. Hace apenas 100, 102, 103 años. Y la Biblia lo afirmó desde hace 4,000 años, 4,000 años aproximadamente. El origen de la vida en el agua, afirmada por la Escritura, y que la ciencia recién lo descubre. ¿Qué otra aseveración científica hace la Biblia? Miren, la ciencia aceptó la rotación de la Tierra después de un estudio de un científico francés llamado Léon Foucault. Así, Foucault. En 1851. 1851. ¿Cuántos años tiene que aceptaron la rotación de la Tierra? A ver, más 200, o como me pasé. Tiene como 180 años. 180 años. Y la Biblia afirmó la rotación de la Tierra hace 4,000 años. Pues es un libro viejo, es un libro antiguo. ¿Cómo vas a confiar en lo que está escrito en él? ¿Así? ¿Estás seguro? ¿Quiere otro dato? ¿O ya vamos de... Oh, venga, otro. La expresión que dice la tierra cuelga sobre nada, es decir, el mundo, el planeta Tierra está suspendido en el aire, nada lo sostiene. ¿Ok? Esta afirmación la ciencia aceptó formalmente que la Tierra flota en el espacio vacío miles de años después de que la Biblia lo afirmara. Y esto derivó de la observación de los astros y de las leyes de la gravedad formuladas por Isaac Newton en el siglo XVII. Siglo XVII. Porque antes se pensaba que había animales enormes soportando a la Tierra. Así pensaba la ciencia. La ciencia que nos dice: no confíes la educación de tus hijos en la Escritura. No formes tu matrimonio bajo los preceptos bíblicos de autoridad, de sumisión. La ciencia está en pañales comparada con la sabiduría infinita del Creador, del Todopoderoso. Sin embargo, en el libro de Job
se menciona que la tierra cuelga de la nada. ¿Sabe usted que el libro de Job es el más antiguo de todos los libros de la Biblia? Probablemente fue el primero que se escribió, incluso antes de la ley de Moisés. O sea que estamos hablando como de hace 6,000 años. No, un poquito menos. Quítale 1,000. Como 5. No estoy siendo sarcástico, desde hace como 5,000 años, pues. Pero hoy la gente no, las universidades, los maestros, los científicos, y confiar en la Biblia es un absurdo, es una cosa irracional. ¿Usted qué piensa? El ciclo del agua. El ciclo del agua. El ciclo del agua se conceptualizó por ahí de 1580 por un naturista francés, Bernard Palissy, quien afirmó que los ríos provienen de la lluvia y no del mar. La Biblia lo afirmó miles de años antes. Eso es una cosa muy entretenida, ¿verdad? Es como para agarrarse con un escéptico y decía, a ver, ¿qué? ¿No? 4-0, ¿qué tienes tú? La fe cristiana está basada en fundamentos sólidos, hermanos. Nosotros confiamos en un libro que ciertamente fue escrito hace miles de años, la mayoría de sus escritos. ¿Okay? Los más recientes tendrán 1900 años que se escribieron, que son las cartas, aproximadamente. Pero lo que la Biblia contiene es completamente veraz. Para que nosotros podamos confiar, hay varias afirmaciones científicas que recientemente los más estudiados están apenas descubriendo. Además, todos los hechos históricos narrados en la Biblia ocurrieron y están siendo verificados, afirmados, aunque no les guste, por la arqueología. Empiezan a encontrar vestigios de todo lo que se narra en las escrituras, evidencias de que lo que ahí se afirma que pasó, efectivamente pasó. Pero a pesar de que la Biblia es un libro que contiene tremendas aseveraciones científicas y hechos históricos comprobables y que sí ocurrieron, la fe cristiana no está basada en eso, sino está basada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús. Ese es el punto medular de nuestra fe. Pero el libro llamado Biblia es un libro completamente confiable, hermanos. No somos ingenuos, irresponsables, irracionales, poniendo nuestra vida en manos de un libro antiguo, que no obstante tiene mucho más vigencia que los mejores consejos de la ciencia moderna. Los cristianos no hemos puesto nuestra fe en un hombre que fue un líder religioso que, como algunos piensan, fracasó en su intento de reformar la religión de Israel. No hemos puesto nuestra fe en un hombre que intentó ser un reformador social tampoco, pero que se topó con la oposición de todo el país y de una clase política y religiosa gobernante. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías profetizado. ¿Por qué creemos eso? Porque la Biblia da testimonio de que Jesús es el Cristo. Porque la Biblia da testimonio de que Jesús es el Cristo. Creemos que todos los acontecimientos de su vida no fueron obras de la casualidad, que todo fue parte de un plan elaborado de manera perfecta por el Todopoderoso Dios. Su martirio, su sufrimiento y su muerte en la cruz no fueron producto de un descuido de su seguridad personal, como si Jesús
contrató guaruras chafas que no lo pudieron proteger. Que dicho sea de paso, Jesús no tuvo guaruras. Los 12 no eran guardaespaldas, eran discípulos, eran seguidores, eran aprendices del maestro. Pero Jesús no fue sorprendido y asesinado por error, sino que todo lo que ocurrió, todo el rechazo que recibió, el maltrato que recibió, su sufrimiento que culmina con la muerte en la cruz, fue parte de un plan redentor que estuvo en la mente de Dios desde antes de la encarnación de Jesús. La vida y la obra de Jesús, hermanos, está, podemos decir, vívidamente descrita en muchas profecías. O sea, no crea usted que hacemos una interpretación forzada de las escrituras del Antiguo Testamento para que ahí quepa lo que aconteció con Jesús. No forzamos nada. A veces de la lectura natural del Antiguo Testamento parecería que estamos viendo una película en tiempo presente de la crucifixión, sin forzar una coma, un punto, ni nada. La Biblia, por ejemplo, narra que el Mesías nacería en Belén. Jesús, ¿qué pudo haber hecho para nacer ahí? Estaba al alcance cuando estaba en la panza de María, como señalándole con el dedito, para allá, mamá, para allá, y la panza, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, no. Jesús no señaló, siendo un bebé en el vientre de su madre, para dónde quería nacer. Ellos decidieron que ahí naciera Jesús cuando iban rumbo a su empadronamiento. La Biblia también, las profecías del Mesías nos dicen cuál iba a ser su ciudad adoptiva, que él iba a ser conocido como Nazareo. Y acuérdense que Jesús crece en Nazaret. Nace en Belén, pero crece en Nazaret. La Biblia habla de que iba a pasar un tiempo de su vida en Egipto y que desde Egipto iba a regresar a Israel, su nación. Todo eso estaba profetizado, tal cual como ocurrió en la vida de Jesús. Tal cual como ocurrió en la vida de Jesús. También estuvo profetizado la matanza de los bebés de 2 años, tal cual como ocurrió en la vida de Jesús. Pero mire, Cristo en esos versículos que leímos, Él pone el foco, no en esas profecías, vamos a decirle periféricas respecto a la identidad de Él o rasgos sobre dónde iban a nacer, cómo iba a crecer, dónde iba a crecer y cosas que iban a acontecer en su edad temprana. Pero aquí Jesús se centra en aquellas profecías que apuntaban a su obra redentora. Es decir, aquellas profecías que señalaban que el Mesías iba a ser entregado a los principales sacerdotes, condenado a muerte, entregado a los gentiles, escarnecido, azotado, escupido, muerto, resucitado el tercer día. Ahí es donde pone el foco Jesús y se lo recuerda a los discípulos. Mire, si en Cristo, o mejor dicho, si en Jesús, en la persona de Jesús, no se hubieran cumplido todas estas profecías, entonces sí, la fe de nosotros los cristianos sería una fe ilógica, absurda, ingenua, irracional. Entonces sí sería irracional, absurdo, ingenuo, ilógico e ignorante. Pero da la casualidad de que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, quien desde su nacimiento y desde antes de su nacimiento cumplió más de 300 profecías. Más de 300 profecías. Yo ayer dije, ¿cuál es la probabilidad de que todas estas profecías respecto a Jesús se cumplieran en un ser humano? Entonces fui a la computadora y me devolvió una cantidad que es prácticamente difícil de narrar. Pero es como si dijéramos, en todas las playas del mundo encuentra el grano de arena. Así. En todas las playas del mundo encuentra el grano de arena que cumple todo esto.
y solo ayuno. ¿Cuál es la probabilidad? Prácticamente es imposible. Imposible. Sin embargo, en Jesús se cumplieron más de 300 profecías, que cuando uno las va sumando, van exponenciando la posibilidad de que eso ocurra. Así que no estamos poniendo nuestra fe de manera irresponsable en cualquier persona, sino en la persona en la cual se cumplieron todas las cosas que de Él estaban escritas. Eso hace diferente nuestra fe. Amén. Así que Jesús va rumbo a Jerusalén, emprende su viaje, se perfila a la recta final de su ministerio. Sabe que en Jerusalén lo van a matar. Pero Jesús, hermanos, no crea que descubrió que le iban a ocurrir cosas terribles a escasos días antes. Gracias. No piense que lo descubrió pocos días antes. Jesús supo todo lo que le iba a acontecer desde siempre. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Por favor. Ya lo tiene. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esas palabras Jesús las dice a escasas horas de que lo arresten y lo asesinen delante de los judíos en Jerusalén. Y Él está diciendo: a ver, ahora está turbada mi alma, porque Él sabía todo lo que ya le venía. Y sí, ¿qué diré? ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame, manda a tus ángeles para que acaben con esta gente loca. Dice: no, para esto he llegado, para esto me he encarnado, para lo que está por acontecer. Entonces vemos que Jesús siempre supo a qué vino a este mundo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a hallar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar a la humanidad con el Creador por medio de la fe en su muerte y resurrección. Así que cuando nosotros escuchamos expresiones como: no, es que el plan de los hombres y el poder de Satanás perturbó la obra de Cristo, eso es una mentira, hermanos. No piense usted que el diablo echó a perder los planes del Señor, como dijeran las abus. El hombre pone, Dios dispone, y viene el diablo, ¿y qué? Todo lo descompone, ¿no? Ese dicho es antibíblico. Es antibíblico. O sea, como si en verdad la última palabra la tuviera Satanás. Es lo que está diciendo esta afirmación de las abus. Así dicen, ¿no? Abus. No. Jesús siempre supo que esto iba a pasar. Y estaba dentro de su plan venir a padecer, a ser rechazado, menospreciado, burlado, escupido, azotado, asesinado, pero sabiendo que iba a resucitar el tercer día. Por eso dice Marcos 10:32: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Mire, Jesús emprende el viaje y Él va delante de los 12. Él va delante de ellos. Los 12 van atrás, y Jesús, como buen líder, ¿dónde va? Va al frente. O sea, si nosotros tuviéramos la evidencia de que Jesús iba atrás, meditabundo, preocupado, haciendo un plan a ver cómo se zafaba de... No. Él sabía lo que le iba a acontecer y Él va al frente. Es como: vamos, no vamos a detener el cumplimiento de la Escritura. Y lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. Para sus discípulos, yo creo que esto fue una enseñanza
que muchos años después les sirvió cuando ellos llegaron a ser líderes de la iglesia. Recordar cómo su maestro iba al frente, a pesar de que sabía que iba a haber problemas. Y todo lo que le esperaba, no se detuvo, siguió adelante. Del mismo modo que el cristiano debe aprender de su maestro, que es Jesucristo, que nosotros no nos podemos detener cuando hay adversidad, problemas, enfermedad o lo que sea. Tenemos que ir adelante, hermanos. Adelante, confiando en las promesas de Dios. Amén. Pero fíjese, Marcos omite unas palabras que son muy importantes en este diálogo que tiene Jesús, porque este mismo pasaje está narrado en Lucas. Así que vaya por favor a Lucas 18, verso 31. Lucas 18, 31. Dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Y luego, ¿qué palabras añadió? A ver, en voz alta. ¿Qué dijo? Se cumplirán todas las cosas escritas. Vamos a repetirlo otra vez más, con fuerza. Se cumplirán. Para la gloria de Dios. Amén. Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Jesús les está diciendo a sus discípulos: se van a cumplir. Hagan lo que hagan ustedes, hagan lo que hagan los judíos, hagan lo que hagan los romanos, pase lo que llueva, truene o relampaguee, se van a cumplir las cosas que están escritas por los profetas. Se van a cumplir, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, hermanos. Con una sola promesa que no se cumpla, Dios dejaría de ser Dios. Por eso uno tiene que entender bien lo que la Escritura dice. A veces hay gente que dice: no, Dios no cumple. Y yo diría: espérate, ¿cómo estás interpretando? ¿Qué es lo que estás interpretando? Porque hay gente que saca promesas de donde no hay promesas. O promesas que no eran para la gente. Y dicen: no, eso es para mí. Y a veces hay que educar a los creyentes y decirle: no, amiguito, esa promesa no es para usted. Si un padre deja un testamento, todo lo que está en el testamento es para el que lo reclame o para el que dice el testamento. Para el que dice el testamento. Y dejo a mi hijo número 4 el terreno que tengo en Costa de Oro de 500 metros cuadrados. No, ese es para mí, lo arrebato. O sea, ¿qué vas a hacer? Aunque lo declares, lo pises, lo arrebates, si hay algo que Dios destinó para un grupo de personas en particular, solo será para ellos. Pero hay que aprender a leer la Biblia. Si una promesa no se cumple es porque la estás interpretando mal. Yo le digo, toda promesa de Dios se cumple, porque si con una que tengamos, que Él no tenga el poder para cumplirla, ya es cuestionable toda la doctrina de un Dios todopoderoso. Pero Jesús dijo: todas las cosas escritas, ¿dónde? En la Biblia. ¿Qué va a pasar con lo que está escrito ahí? Se va a cumplir. Todo se va a cumplir. En Cristo se cumplieron todas las cosas escritas acerca de Él. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías? Porque se cumplieron todas las cosas que estaban escritas acerca del Mesías. Y voy a subrayar algo: en su primera venida. En su primera venida. Porque hay una realidad, hermanos, que la gente, vamos a decir, los religiosos de Israel, ellos no lograron distinguir que hubo dos momentos profetizados para la llegada del Mesías. O sea, la Biblia no dice así de manera literal, momento 1, momento 2, no. Pero es evidente que hay dos momentos en los que iba a venir el Mesías. Porque en el primer momento, el Mesías iba a venir para ser sacrificado, humillado, asesinado. Y luego hay un momento 2 en el que Él vuelve a venir, pero Él ya viene como león. Ya no como cordero, viene como león. Viene con vara de hierro. Viene a juzgar la maldad del mundo. Viene a vencer a todos sus enemigos. A juzgar la maldad. Pero Israel no logró discernir esto. Y por eso cuando Él llega, lo rechazaron
lo menospreciaron porque en la mente, en la teología judía, era imposible que el Mesías pudiese ser derrotado. Ellos pensaban, pero ¿cómo? Si Él viene a restaurar la gloria nacional de Israel, a poner bajo nuestros pies a todos los enemigos. Claro, esas cosas van a pasar, pero cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en Jesús? Porque en Él se cumplieron más de 300 profecías. Que la probabilidad estadística de que ocurra esto en una sola persona, le digo, es como hallar el grano de arena dentro de todas las arenas de este planeta. O sea, casi imposible. Casi imposible. Materialmente imposible. Cristo se encarnó, siendo Dios, se encarnó para venir a sufrir y morir horriblemente en la cruz por nuestros pecados, hermanos, por los más terribles pecados que hayamos cometido, por los más oscuros pecados que hayamos cometido y por los más secretos pecados que hayamos cometido también, por lo peor. Y Él vino a morir por el pecado más feo, más desagradable y más apestoso de toda la humanidad. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros somos parte de esos muchos por los cuales Él murió en la cruz, hermanos. Repito lo que dice Lucas 18:31. Jesús les dijo, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Cuando Jesús dice se cumplirán todas las cosas escritas, yo le pregunto, ¿cuáles son todas esas cosas escritas? Son muchas. Muchas cosas escritas se cumplieron. Yo le voy a citar algunas. ¿Ok? Vaya por favor al Salmo 22, 7 y 8. En ese salmo se predice las burlas de las que iba a ser objeto el Mesías. Dice, todos los que me escarnecen, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Esa es una profecía mesiánica. Cuando nosotros nos vamos ahora a Lucas 23, verso 35 al 37, dice lo siguiente, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hay una similitud, hermanos, entre ambos pasajes. Lo que se profetizó en el Salmo 22 se cumple cabalmente. También estaba profetizado el sufrimiento físico del Mesías. Vaya nuevamente al Salmo 22, verso 14 al 17. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Este salmo predice de qué manera iba a ser asesinado el Mesías. Y dice claramente, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando pusieron las manos del maestro en la cruz? Pues fue perforada. Horadara, pues horadara. Sí. Se cumplió. En las manos y en los pies. Se cumplió.
también dice, contar puedo todos mis huesos, es decir, ninguno de los huesos de nuestro Señor fue quebrado, a pesar del brutal y salvaje castigo al que fue sometido. Si nosotros vamos a la narración de Juan, por favor acompáñeme, capítulo 19, verso 32. Dice lo siguiente: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Acuérdense que Jesús fue crucificado y había 2 ladrones a sus costados, ¿ok? Un ladrón en cada costado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Quebrar las piernas era una práctica común de los soldados romanos para, vamos a decir, en un acto de misericordia, o sea, de esas misericordias raras, ¿no? Pero de misericordia, para que no estuviera sufriendo más la persona que estuviera condenada, le quebraban los pies de manera que ya no se podía impulsar para respirar y prácticamente perecían en un par de minutos asfixiados, colgados, ya sin poder respirar, ¿ok? Era una ayudadita pues para mandarlos al otro mundo. Pero cuando llegan a Jesús, ven que Jesús ya está muerto, así que no le quiebran las piernas. Verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Se cumple literalmente la profecía que estaba en el Salmo. Hay una profecía que a mí se me hace tremenda, así, además de estas que también son tremendas, pero esa está escrita en Salmo 22, otra vez, vaya por favor. Salmo 22, verso 18. Este salmo es un salmo mesiánico, o sea, cuando usted tenga duda, vaya a ese salmo y vea cómo prácticamente es una película exacta de lo que ocurre en la crucifixión. Escrito más de 1000 años antes de que todo ocurra. Pero dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es decir, se estaban echando volados, ¿no? A ver quién se quedaba con las túnicas. Es lo que dice el Salmo. Ahora vamos a Lucas 22, verso 34. Lucas 22, verso 34. Dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hizo la gente? que hicieron los soldados? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Echando suertes. Cara o sol, echando suertes. Fíjese la exactitud con la que se cumple la profecía. Sin ambigüedades, sin querer forzar las cosas. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías? ¿Por qué creemos que Jesús es el Cristo? Porque, hermanos, lo que se cumplió en la persona de Jesús es imposible que se cumpla en ningún otro. La probabilidad de que todas esas profecías juntas, y hay un montón más, yo estoy citando las más relevantes, pero hay más de 300 profecías que se cumplieron. Para que todo eso junto ocurra, se requiere un milagro de Dios. El Mesías, siendo el Hijo de Dios, se tenía que cumplir ese milagro en él y en nadie más. También estaba profetizado que el Mesías iba a ser sin pecado y que su cuerpo iba a ser enterrado en una tumba de ricos. Hasta eso. Vaya a Isaías, por favor, capítulo 53, verso 9. Y Isaías 53, verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca.
predice la vida santa sin pecado del Mesías y que iba a ser asesinado y puesto en una tumba de ricos, o iba a compartir ahí en el cementerio de los ricos, pues. ¿Cómo sabemos que esto fue así? Vaya por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 57 en adelante. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Un sepulcro nuevo, un sepulcro para ricos, y este hombre que era rico, discípulo de Jesús, seguidor del Maestro, pide su cuerpo y pone el cuerpo de Jesús ahí, pues prácticamente en un cementerio para ricos, cumpliéndose la profecía de Isaías. Pero dentro de las muchas profecías, bueno, todas son relevantes, pero la que predice la resurrección es como la culminante, hermanos. Isaías 53:10 dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero mire, claramente dice el profeta, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando él haya muerto, derramado toda su vida, su sangre para el perdón de los pecados, entonces verá linaje. Si fue muerto y después verá linaje y vivirá por largos días, ¿de qué está hablando? De resurrección. Pero no dice la palabra, obvio. Si está diciendo la profecía que después de muerto iba a vivir por largos días, nos está hablando de un revivir, de una resurrección. Todo el capítulo 53 de Isaías, hermanos, se menciona, como le digo, como si fuera una película exacta, narrada casi 700 años antes de que acontezca. Voy a leer verso por verso para que vea usted el lujo de detalle con el que las profecías se fueron cumpliendo, y nosotros los cristianos no forzamos ni estamos tratando de interpretar cosas que no son. Dice Isaías 53:3: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Se cumplió o no se cumplió durante su pasión? Por supuesto que se cumplió. Hasta sus amigos lo abandonaron. Verso 4 de Isaías 53: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque la gente decía, está sufriendo ahí porque algo malo hizo. La gente se burlaba del maestro. Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué precio se pagó la paz de la que usted hoy goza con Dios? Porque nosotros nos podemos ir a la cama a dormir tranquilamente, hermanos, sabiendo que, y si me da un infarto, ¿qué? No me pasa nada. Me voy en los brazos de Dios. Pero hay gente que se duerme con miedo. Y si no amanezco, ¿a dónde me voy? Pero usted y yo gozamos el precio de la paz que nosotros tenemos. ¿Quién la pagó? Jesús. Por la llaga de Jesús fuimos curados. No fuimos curados, hermanos, del sarampión,
del COVID y estas cosas, nosotros teníamos una plaga que nos mataba. La maldición por el pecado, hermanos. Fuimos curados de la plaga del pecado. Esa plaga ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque todavía pecamos, esa plaga ya no nos daña nuestra eternidad. No cambia nuestro estado con Dios, como hijos de Él, como adoptados de Él, como santos de Él, como coherederos del reino. Eso no lo cambia el pecado. ¿Por qué? Porque por la llaga de Jesús yo ya fui curado de esa peste, de esa maldad. Ya fuimos curados. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está hablando de la obra redentora del Mesías. Por eso yo le digo, todo este capítulo es evidente que nos da claridad de que el Mesías primero iba a venir a sufrir, a padecer y a morir y resucitar. Y después iba a venir nuevamente en poder y autoridad, hermanos. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Todos nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí el profeta está narrando cómo íbamos a ser salvados. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de Jesús. Por medio del conocimiento de Él viene la fe en Él, que nos reconcilia con el Dios Todopoderoso, con el Padre Celestial. No somos salvados por obras, hermanos. Ninguna obra de justicia es suficiente para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué es lo que nos reconcilia? La fe en Cristo, el conocimiento de Él y aceptarlo a Él como el Mesías, el Hijo de Dios. Aceptar que su muerte en la cruz basta para limpiarme de maldad, limpiarme de pecado y reconciliarme con el Padre. Eso es suficiente. En el libro de Zacarías está profetizada su entrada triunfal en Jerusalén. Ahí también estaba profetizado que iba a ser traicionado por 30 monedas de plata. No 29, no 30 y medio y un tostón. Y los jóvenes dicen que es un tostón. No. Para ver, ¿quiénes saben qué es un tostón? Regalos de mi generación. Una monedita de 50 centavos, eso era un tostón. No 29, no 28, no 30.5, no 31, no 32, exactamente 30 monedas de plata. Eso recibió Judas y eso estaba profetizado en Zacarías. También en Zacarías estaba profetizado que iba a ser abandonado por sus amigos, cosa que ocurrió cuando arrestaron al Señor. Hubo como un micro intento de hacer algo. Micro, ¿no? Cuando el apóstol Pedro saca la daga que tenía y órale, ¿no? De oreja, sacas, le rebana al siervo del sumo sacerdote la orejita. Y eso fue todo. Jesús sana a este joven, pero ya cuando ellos ven que había mucha gente, mucha turba, palos, fuego y todo esto, los 12 dejaron al Señor solo, se fueron, lo abandonaron sus amigos. En el Salmo 69:21 está profetizado que le iban a ofrecer a beber vinagre, tal cual como ocurrió. Hermanos, lo que se cumplió en la persona de Jesús no se va a cumplir en nadie más. No se va a cumplir en nadie más. ¿Será que nuestra fe de verdad es irracional, es absurda? Los cristianos somos gente retrógrada, ignorante, que confía en reliquias, en historias, fábulas, cuentos y un montón de cosas más. ¿O será que nuestra fe es sólida, es firme, es segura, es concreta, es racional?
Por eso ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Por eso nos guiamos en nuestra soltería, en nuestros matrimonios, en los consejos que están en la palabra de Dios. Sí, escritos hace 3,000, 4,000 años. Pero que tienen plena vigencia, pleno vigor para los que quieren vivir en paz, para los que quieren vivir prósperamente en todos los aspectos de la vida. Jesús les dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, porque lo entregaron a los romanos. Verso 34, le escarnecerán, es decir, se van a burlar de él. Se burlaron de él, se cumplió. Le azotarán, fue azotado. Famosísimo esta escena donde Jesús está siendo azotado con un látigo que tenía pedazos de cristal y de acero en las correas de ese látigo, que cuando le pegaban en la espalda y el verdugo jalaba, se traía la piel. Se piensa que la mayoría de los castigados con azote morían con el puro azote, no lo soportaban. Jesús no murió porque él tenía que llegar hasta la cruz. ¿Ok? Azotado, dice, escupirán en él. Se cumplió también. Los judíos fueron a escupirle al Señor. Gente mala, pero están donde tienen que estar. Dice, y le matarán. Jesús está advirtiéndole a sus 12, matarán al Mesías, es decir, me van a matar a mí. No se me asusten, prepárense para cuando las cosas ocurran. Dice, mas al tercer día resucitará. Cristo, hermanos, sufrió de muchas maneras. Obviamente aquí el énfasis está puesto en la parte física de su dolor y sufrimiento, en la parte física, corporal, ¿ok? Pero lo físico no fue lo único que sufrió Jesús. Jesús también sufrió, ¿dónde? Emocionalmente, en su alma. En su alma él también padeció y sufrió, porque él vivió en los momentos más importantes. El Señor ha de haber querido ver la lealtad de los suyos. En los momentos más difíciles ha de haber anhelado ver la lealtad de su grupo. Pero ¿sabe qué hizo el grupo? Lo abandonó. Empezando por el tesorero, lo traiciona, que era Judas. Pedro, uno de sus más grandes amigos, lo niega 3 veces. Obviamente estas cosas también trajeron dolor al alma de Jesús. Cristo también sufrió la humillación extrema, hermanos. Menospreciado, burlado, y además cuando él va rumbo al Gólgota y lo cuelgan ahí, Jesús estaba prácticamente desnudo, casi desnudo, hermanos. Hoy para nosotros, y más como jarochos, la cultura de la desnudez es algo que no nos queda muy claro. Es como, ay, ¿qué? Yo puedo andar con un microchor y no pasa nada. Bueno, sí, obvio, no pasa nada. El mundo no deja de girar por tu chor, ni por tu falda, ni porque, como hace rato venía yo para la iglesia, y siempre los domingos es interesante ver todos los musculosos que corren sin camisa, ¿no? Porque somos jarochos por el sol y por todo lo que usted quiera. Tenemos una cultura distorsionada de la desnudez. ¿Ok? Y la gente puede andar ahí exhibiendo, como dirían algunos, sus miserias, ¿no? Pero por favor, párese por un momento en el siglo I. Eso no era la costumbre. La gente se tapaba lo más. ¿Y cómo colgaron a Jesús? Prácticamente con un microtapete, o sea, microtapo, una toallita de manos prácticamente. Casi desnudo.
¿Usted cree que eso no fue también como humillante? Pues por supuesto. Si de lo que se trataba era de exhibirlo, de burlarse de él. Jesús sufrió también la injusticia. Acuérdense que él fue llevado a un falso tribunal que lo declaró culpable siendo inocente. Para él tuvo que aguantarse que eso no es así. Lo acusaron de sedición, lo acusaron de blasfemia, cosas que él nunca hizo. De traidor o de traición a la cultura y a las tradiciones judías. Jesús simplemente dio la exacta interpretación de la Escritura. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Pero bueno, sufre la injusticia también. Y yo creo que de las cosas, y la más terrible de todas, es sufrió la separación de su comunión perfecta con el Padre Celestial. Ese fue su dolor más grande. Él sabía que tenía que llegar un momento donde tenía que separar la comunión con el Padre para poder morir. Cuando los pecados de toda la humanidad caen sobre Jesús, el odio de demonios y de la humanidad caída se arroja con fiereza sobre el cuerpo de Cristo. Hay un momento donde el Padre lo tiene que dejar. Por eso Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque lo tenía que dejar, si no, no moría. De todos los sufrimientos, la mayoría de los teólogos concuerdan en que este fue el peor de todos: perder la comunión con el Padre por un instante, por un momento, para entregar la vida y entonces llevar la salvación a una humanidad perversa, caída, que no lo merece. Entonces Jesús no solo sufrió físicamente, sufrió en muchos aspectos, también en el plano espiritual. La resurrección, hermanos, que es la culminación de toda la obra de Jesús. Porque sin resurrección, no perdamos de vista eso, sin resurrección, aunque todo se haya cumplido, fíjese, aunque todo se haya cumplido, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana otra vez. Es vana. Porque si Jesús no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, pues como dice Eclesiastés, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O como dice la gente de esta generación, de este mundo. Pero sabe, Jesús resucitó. Demostró que su muerte en la cruz fue el sacrificio acepto por el Padre. Que su vida perfecta sin pecado fue entonces que lo catalogó a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si él hubiera tenido algún pecado en su vida, la muerte en la cruz hubiera bastado, si acaso, para conseguir el perdón de su propia alma. Pero como no había pecado en él, entonces su muerte sirve para traer el perdón de todos los que sí pecamos. Jesús resucitó, hermanos. Los más peores escépticos niegan la resurrección. Pero yo le voy a decir una cosa. Gente murió porque lo vio. Gente dio su vida porque lo vio resucitado. ¿Quién en su sano juicio se muere aferrado a una mentira? Nadie, hermanos. Ni los chavitos, cuando se aferran a una mentira. Y ya cuando ven que no me dices la verdad, te va a ir en feria. Sonó así. No, papá, sí lo hice. No. Nadie se aferra a una mentira cuando sabe que va a haber consecuencias. Serias consecuencias. Muchos cristianos murieron confesando a Jesucristo resucitado porque lo vieron, hermanos. Vaya por favor conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 3. Del 3 al 7. Dice lo siguiente. Esto márquelo con rojo en su Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, cumpliendo las profecías, dicho en otras palabras. 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las Escrituras también mencionaban que iba a resucitar al tercer día. No en el segundo, no en el cuarto, no en el quinto, tenía que ser al tercer día y se cumplió. Verso 5, que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Que apareció a Pedro y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y dice, fíjense Pablo, una cosa muy interesante, de los cuales muchos de esos hermanos, ¿qué pasaba con ellos cuando él escribió esta carta? Aún viven, como diciendo, que vengan y me desmientan aquí. Cuando Pablo está diciendo más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven, otros ya se murieron, dice, pero muchos todavía viven, como vayan, llévenle mi carta y que te digan si estoy mintiendo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Viven y pueden verificarlo. Viven aún y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo. Jacobo fue uno de los medio hermanos de Jesús. Y se le apareció nuestro Señor a él. Después a todos los apóstoles, otra vez. Verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, toda esta gente murió martirizada porque vieron a Jesús resucitado. Si ellos no hubieran testificado la resurrección de Jesús, ¿usted cree que hubieran muerto? En algún momento del tormento hubieran dicho, bueno, ya. Sí, es cierto, me lo inventé, fue culpa de Pedro, a él se le ocurrió, no, alguna cosa así. Pero fueron a la muerte, sufrieron el despojo, también sufrieron la burla, también sufrieron el menosprecio. Y algunos llegaron a las peores consecuencias, que era perder la vida. El patrimonio más grande que un ser humano tiene es la vida, y lo perdieron. ¿Por qué? Porque ¿cómo negar la verdad? El fundamento de la fe cristiana gira alrededor de la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado. Todo lo que de él estaba escrito se cumplió, hermanos. Se cumplió. Si vamos a Lucas 18:34, también hay unas palabras que quiero rescatar que no están en Marcos. Después de que Jesús les dice todo lo que iba a acontecer, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, no entendían lo que se les decía. Aunque Jesús les aclaró y les dijo, como diciéndose, prepárense porque vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. Van a ser sometidos a prueba. Pero ellos no entendieron, hermanos. Les estaba velado. Yo lo que observo aquí al final, ya, la consecuencia de no entender las palabras de Dios, cuando Él nos advierte de algo, es que cuando las cosas que Él nos advierte pasan, las consecuencias pueden ser duras, hermanos. Por eso uno tiene que hacer el ejercicio de derribar todo aquello que está en la mente que me estorba para creerle a Dios. Si yo ya tengo ideas preconcebidas de la vida, las tengo que renunciar y derribar de mi mente para dar espacio a la verdad de Dios. Los 12 no hicieron esto. Ellos en su mente es, sí, Jesús dice que va a morir, pero no, nosotros no aceptamos eso. Para nosotros Él es un campeón. Para nosotros Él va a conquistar ahorita que lleguemos a Jerusalén. Para nosotros Él va a restaurar la gloria de nuestro país y nos va a dar un buen hueso a cada uno. Eso es lo que estaba en la mente de ellos. Y a pesar de que Dios mismo se los estaba advirtiendo, ellos dijeron, no, porque yo ya tengo esta idea. Para mí la vida es así. Lo que nosotros debemos aprender es a sacar de la mente las ideas que estorban para creer las promesas y la palabra de Dios, hermanos. Amén.
Pero para terminar este sermón, quiero enfatizarle nuevamente, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, no somos ingenuos, no somos ignorantes, no somos irracionales, sino todo lo contrario, hermanos. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, es lo más racional, lo más inteligente que un ser humano puede hacer. Entregarle la vida a Cristo, poner su confianza en Él para ser restaurado a la comunión con Dios y reconciliado con el Padre, es lo más inteligente que podemos hacer. Creer en Él, hermanos, con toda la evidencia que está ahí, es lo mejor que un ser humano puede decidir, aunque nos sigan tildando de ignorantes, irracionales, retrasados o lo que sea. La gente que se burle, hermanos. Pero nosotros en el corazón debemos de tener la certeza, yo estoy creyendo lo mejor que puedo creer. Y le estoy confiando mi vida al mejor libro que yo puedo tener, a los mejores consejos a los que yo puedo accesar. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierra sus ojos un momento, por favor, ahí en su lugar. Yo le animo a que hable con Dios. Si usted ha tenido duda, pídale perdón a Dios y pídale que le afiance en su fe, que le ayude a creer, que su Espíritu Santo lo fortalezca para creer en sus promesas, en sus palabras y en todo lo que está escrito en la Biblia. Ríndase a Él. Tome esta tarde la decisión de confiar plenamente en Dios. De una vez por todas, confíe en Él. Hable con Dios, hermanos. Hable con el Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nadie se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi
Poderoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nadie se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. El Mesías Salvador, las Escrituras hablan de él. Él es Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, así es Jesucristo, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, hoy y por siempre autoridad. Otra vez, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reina. Tuyo es el reino, Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Canta la iglesia, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú, con tu amor, nos quitas toda duda del corazón y de la mente. Con tu luz penetras en la oscuridad de nuestros pensamientos y los iluminas con la verdad de tu palabra. Señor, perdóname si yo había dudado de ti, si en mi corazón había albergado dudas respecto a tu vida, a tu muerte y a tu resurrección. Perdóname, Señor, y ayúdame a vivir en la libertad que el Hijo de Dios solo puede dar, en la libertad y en la verdad que me lleva a vivir una vida para ti, para tu gloria, para hacer luz, para anunciar a otros de tu reino, Señor. Dame de tu gracia, quiero creer y vivir para ti. La muerte venciste, el velo
Poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, el nombre de Jesús nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte a Él. Él sea alabado siempre y por siempre, por la eternidad. Tu nombre santo es. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Tu nombre sea exaltado hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén.